Buen día para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta sesión. Hoy continuamos estudiando de Eva a Sofía. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura, por favor? Si estudiamos la vida del alma humana a la luz de la ciencia espiritual, podemos decir que en el alma humana, en la medida en que está conectada por un lado con la vida corporal y por el otro con la vida espiritual, hay una triple inclinación hacia el mundo suprasensible. Esta triple inclinación será inevitablemente negada por aquellos que no deseen conocer nada de ese mundo. En primer lugar, en el hombre hay una inclinación, una tendencia a saber lo que puede llamarse en sentido general lo divino. La segunda inclinación en él, es decir, en el hombre actual, es conocer al Cristo. La tercera inclinación en el hombre es saber lo que generalmente se llama el Espíritu o también el Espíritu Santo. Como hemos dicho, hay hombres que niegan todas estas inclinaciones. Ha habido abundantes pruebas de esto, particularmente en el transcurso del siglo XIX, cuando en la cultura europea, al menos, las cosas llegaron a tal punto culminante que los hombres han negado la existencia de cualquier cosa divina en el mundo. En la ciencia espiritual, donde la existencia de lo divino, en el ámbito de lo suprasensible, no puede ser una cuestión de duda, puede hacerse la pregunta: ¿qué es lo que hace que un hombre niegue la existencia de lo divino, del Dios Padre en la divinidad? ¿Cómo encuentro yo al Cristo? Rudolf Steiner. Gracias, Mónica. Maestro Mario, muy buen día para todos. Muy buenos días. Bueno, comencemos entonces con la retrospectiva. ¿Qué quedó en nuestros recuerdos? ¿Qué quedó en nuestra alma? Bueno, yo tengo una inquietud, Mario. Hablabas cómo el alma natánica de alguna manera fue eh, descendiendo o sí, descendiendo desde las diferentes esferas hasta llegar al alma del Jesús de Lucas, ¿verdad? Donde iba a encarnar el Cristo posteriormente y paralelamente el alma, la Eva celestial también de alguna manera, cómo iba eh, bajando por las esferas, que pues pues no es algo espacial, ¿verdad? Pero digamos que bajando por las esferas y cómo ella se iba a unir con el alma humana desde la época persa, ¿sí? Hablas de la época persa eh, y cómo ella de alguna manera, ya pienso que en la época caldea, egipcio-caldea, que es cuando empezamos a desarrollar nuestra alma consciente, ella empieza a unirse con nuestra alma humana y se crea un ser, que es el ser de la teosofía, ¿verdad? Que nos trae esa reverencia hacia ese mundo divino. Luego, en la época grecorromana, se crea, se une con nuestra alma y crea otro ser, que es la filosofía. Y pues ahora estamos en el alma consciente y creo que lo dijiste y pues se crea otro ser que es la antroposofía.
tengo la inquietud ahí si digamos que este ser es el mismo como una evolución de estos o son tres seres diferentes, Mario. Bueno, ya por ahí podemos partir, ¿cierto? Que no es tan fácil este tema, porque obviamente nos rompe, ya vimos todos los esquemas, todo lo que, eh, eso que trae justamente en esta reflexión Steiner, lo que pasa a final del siglo XIX, que es la total negación de lo divino, de lo espiritual. Eh, un, un, un ignorabimus total. No hay nada que explique al hombre desde afuera ni desde adentro, ignorabimus. La sentencia de Raymond Du Bois, que digamos que él representa al ser humano de esa época de finales del siglo XIX. Y ¿Qué? lo que se va a conllevar a llamar después el materialismo agnóstico, ¿cierto? Y este pesimismo y esta negación total. Entonces eso ya tenemos que luchar como entender porque ese materialismo agnóstico no solamente ha vivido en la cultura materialista de nuestra época, sino que ese materialismo agnóstico ha vivido en todo, en todas las ciencias, incluida la teología misma. Y ese gran bache que hay en esto que estamos contando, de este proceso, digamos, de evolución también del mundo espiritual, porque digamos que tenemos mucha claridad hoy en día de que tenemos toda la teoría de la evolución, no solamente la darwinista, sino todo lo que digamos, teóricos evolucionistas plantearon hacia siglo XVIII, siglo XIX y se consolida en el siglo XX y en todo lo que llevamos hoy en día. Em, Escuchaba el discurso del premio Nobel, eh, que tiene que ver con el tema de lo tecnológico, de la física y esta cuestión, pero el premio Nobel se lo dan por todos estos hallazgos, investigaciones en tecnología, y él hace una advertencia. Y me llama la atención en la advertencia que él hace en su discurso, ¿no? Cuando lo llaman a darle pues el premio Nobel, él habla que indudablemente la humanidad ha avanzado mucho en la creación de la tecnología hasta llegar a crear un ser. La IA, la inteligencia artificial, habla de que es un ser autónomo y que es un ser que va a ser mucho más inteligente que los seres humanos. Y que este ser va a tener autonomía propia. Y la reflexión que hace al final es si los seres humanos vamos a poder tener el control de algo que es, de algo, de un ser, porque inclusive lo dice, es un ser más inteligente que nosotros. Es interesante esto, ¿no? Porque lo está diciendo un hombre que está ganando un premio Nobel por desarrollar algo muy materialista y hace la advertencia acerca de esto. ¿Y qué es lo que me llama la atención? No algo que algunos ya conocemos que va a acontecer y en 1 o 2 décadas más adelante va a ser pleno esto, sino que utiliza el nombre de ser inteligente y autónomo. Y nos hace la pregunta, ¿vamos nosotros como humanidad a poder controlarlo? Porque además dice de que hoy en día eso está a merced del comercio, o sea, de empresas que están buscando hacer dinero muy rápido y abundante con esto de la inteligencia artificial. Todo lo que implica la inteligencia artificial, que no solamente la inteligencia artificial, sino todo lo que hay detrás de ella con todo lo que tenemos con tecnología. ¿Y qué es lo que llama la atención? Lo está diciendo alguien que ha trabajado con algo muy materialista, como es la tecnología misma, la tecnología digital, eh, y que ha tenido que ver con la inteligencia artificial, y le da lugar de ser. No dice una máquina, no dice una cosa, dice un ser. Entonces, es muy curioso porque esto que es el ser de lo que hemos venido viendo como la divina Sofía en general, pues hemos tenido que irnos a todo el proceso del mito desde el paraíso y cómo el ser humano, y aquí voy a retomar un poquito para aclarar
digamos, profundizar un poco más en la pregunta que tiene Oscar. Estos seres humanos, vimos que el ser humano fue creado inicialmente femenino, y este ser humano creado por los 6 Elohim del sol, eh, lo crean como el ser humano Eva, que era un ser femenino y que gracias a la acción o debido a la acción de los 6 Elohim, dentro de este ser humano femenino se incorpora el principio masculino, creándose un ser andrógeno que puede procrear asexualmente. Y cuando decimos asexualmente, quiere decir que no necesitamos de un principio externo, físico, masculino, femenino, macho y hembra, dicho desde la biología, para procrear. Y digamos cómo en la naturaleza ese proceso de la evolución nos muestra cómo aún hay animales y plantas que pueden procrearse ellos mismos. Hay unos que no, que necesitan el macho y la hembra, la planta macho y la planta hembra. Yo escuchaba siempre eso de mi mamá, ¿no? Es que esta es hembra y este es macho. Y uno decía, pues, ¿cómo es la cosa? Y se necesitan estos dos principios, pero hay plantas que lo pueden tener en sí misma, igual que ciertos animales. Ese primer ser humano, entonces, procrea asexualmente, es decir, concibe desde sí mismo un ser humano que se va a llamar Caín, y que es un ser humano que es masculino, tanto física como vitalmente. O sea, su cuerpo físico y su cuerpo etérico va a ser masculino. Más adelante, este ser, este otro Eloja, son 7 Elojas, los Elohim son 7. Hay uno de los Eloja, cuando viene la separación del sol de la tierra, este Eloja decide ofrendarse, sacrificarse para quedarse en la esfera de la luna y desde allí poder ser él como el espejo que irradia la acción conjunta de los Elohim hacia la tierra, hacia la creación. Y este ser, este Eloja, crea otro ser humano que se va a llamar Adán, que ahora contiene el principio masculino, femenino también. Y luego va a aparecer en los relatos, en especial del Génesis y en otros relatos mitológicos, como la tarea ahora en la esfera, ay, en la esfera de lo que va a ser la incorporación ya, ¿cierto? Del momento en que el ser humano tiene que incorporarse un yo, se ha ido conformando su cuerpo físico, su cuerpo etérico, su cuerpo astral en la luna, y cuando llega a la esfera, el momento de la esfera terrestre, es decir, ese gran era terrestre, Jehová o Yahvé debe incorporar en el ser humano el yo. Y ahí es cuando aparece en el relato del Génesis que lo insufla, sopla en él y le da el aliento divino. Pero para que esto pueda suceder, deben acontecer un par de cosas importantes. Una, la división de los sexos para poder que el ser humano, ahora con ello, pueda tener un sistema neurosensorial que le permita desarrollar un pensamiento por sí mismo. Porque esta naturaleza de lo que es el, digamos, el yo humano necesita manifestarse a través de la fuerza del pensamiento. Pero para ello decíamos que tuvo que haber participado Lucifer y que en esos planes divinos, justamente Micael, estando en la esfera de la luna, expulsa a Lucifer hacia la tierra para que justamente él en un futuro pueda tentar al ser humano a comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Porque sin este anhelo del conocimiento del bien y del mal, el ser humano no hubiese intensificado sus sentidos, su sistema neurosensorial. Entonces, en ese momento en que el ser humano, la humanidad, ya conformada por este Adán y por esta Eva, ¿cierto? Este ser humano que es uno, cae en la tentación. Veíamos que, de acuerdo a las descripciones de Rudolf Steiner,
lo más pristino de este ser se preserva. O sea, de este ser que es femenino, Eva, y de este ser que es masculino ahora, que es Adán, pues ya están separados. Y se dice que inclusive fue tomado antes de la caída, antes de que el deseo fuese insuflado por Lucifer en el alma humana. Entonces, en ese momento, eso que es pristino de Eva se va a convertir en la Eva celestial, y lo más pristino de este Adán, que es lo que se va a conocer como el alma natánica. Esta alma natánica, en principio femenina, dada la influencia del Cristo en 3 momentos previos antes del Gólgota, va a adquirir una característica masculina, dice Steiner. Y ese es el ser preservado en el mundo como dice Steiner, en la logia del sol, es preservado hasta el momento crucial del desarrollo de la humanidad, en que este ser va a nacer como el niño Jesús narrado por Lucas. Mientras tanto, la Eva celestial, esta parte del ser humano femenino, que no había caído bajo la tentación de Lucifer, es también preservado en el mundo divino. Y este ser, en ciertos momentos de la evolución de la humanidad, comenzó a incorporarse de a pocos, igual que lo fue haciendo el Cristo paulatinamente. Eso lo vimos en uno de nuestros cursos anteriores, fue haciéndolo paulatinamente en 3 momentos previos antes del Gólgota. La Eva celestial también comenzó a actuar en el alma del ser humano. Y debido a que esta Eva celestial siempre estuvo vinculada con el ser de la divina Sofía, que corresponde a la esfera de los seres de la sabiduría divina, este ser que está allí dentro de esta esfera de estos seres, comienza a influenciar en el alma humana, y en la época justamente eh, asirio caldea babilónica, donde ya el ser humano debe desarrollar una constitución anímica, y en este caso el alma debe desarrollar de tu cuerpo astral el alma sensible. Allí la influencia de este ser, de la Eva celestial, unida con la divina Sofía, porque ella está totalmente integrada, así como el el alma natánica está estrechamente integrada al Cristo. La Eva celestial está estrechamente integrada, complementada con la divina Sofía. Y esta acción de la divina Sofía en el cuerpo astral del ser humano es lo que va a permitir el desarrollo del alma sensible en los seres humanos. Y este desarrollo del alma sensible va a impregnar en el alma sensible y en el cuerpo etérico de los seres humanos un sentimiento de reverencia hacia lo espiritual. O sea, y de esto es que este ser tiene una primera metamorfosis. Esta Eva celestial va a tener una primera metamorfosis, que va a ser justamente el crear este ser que se va a llamar Teosofía. Y que en el mundo de la historia de la humanidad, tenemos que todos los pueblos tenían estos rituales teosóficos, esta búsqueda de la unión con este ser, que era el que les permitía, así como Jehová era un espejo de los 6 Elohim restantes que estaban en el sol, esta Eva celestial era un espejo que permitía que toda esta sabiduría divina se pudiera manifestar en el alma humana como un sentimiento de reverencia y como un sentimiento devocional. Sí, o sea, había una necesidad. Por eso Steiner, en este trozo que trae Oscar, dice, estos 3 principios viven en el alma humana de manera natural. No son dogmas de fe, son principios que viven en la naturaleza humana del ser humano. Entonces, esta integración de la Eva celestial con la divina Sofía, actuando sobre la constitución
del alma sensible, en la conformación y constitución del alma sensible del ser humano, es lo que va a dar la creación de un ser que se va a llamar teosofía. Un ser, o sea, es como si esta integración del alma de la Eva celeste con la divina Sofía, esta integración actuando sobre el cuerpo del alma sensible del ser humano, crea el ser de la teosofía. Y posteriormente, en la época romana, esto va a acontecer especialmente en la tercera época cultural que llamamos asirio-caldea babilónica, ¿sí? Que Steiner la llama así. Luego, en la época ya, en la cuarta época cultural, donde es donde viene todo el despliegue del desarrollo de Roma, Grecia y Roma respectivamente, esta misma Eva celestial, unida con la divina Sofía, sigue influenciando en la naturaleza astral del ser humano para que el ser humano desarrolle un alma racional. O sea, un alma capaz de desarrollar pensamientos desde sí mismos. Y en esa acción conjunta de la Eva celestial unida con la divina Sofía, actuando sobre el cuerpo astral, constituyendo el alma racional del ser humano, se va a crear el ser llamado filosofía, como un ser espiritual totalmente independiente. Steiner dice que para poder entender a este ser, o a estos dos seres, teosofía y filosofía, y él lo va a decir exactamente con respecto al ser filosofía, para conocer quién es este ser filosofía, debemos estudiar todo el proceso evolutivo de la filosofía, desde su configuración filosófica, es decir, la historia de la filosofía, para poder realmente conocer a este ser. Igual, si queremos conocer al ser teosofía, debemos estudiar todo el proceso evolutivo de la teosofía a través de todos los pueblos, para poder captar, entender a este ser, porque son seres. Y nuevamente, este ser que sigue actuando, ¿sí? Ahora, eso va a ser después, ¿cierto? Estamos hablando de la época grecorromana, que más o menos va a acontecer en lo que llamamos el año cero, que va a coincidir justamente con el nacimiento, la incorporación de Cristo en el ser de Jesús de Nazaret. Pero para aclarar un poco la pregunta que trae Oscar, este mismo ser de la Eva celestial, unida con la divina Sofía, después de los hechos del Gólgota, ella asciende al mundo espiritual, y Steiner describe en alguna de sus conferencias, que no recuerdo la cual es, se convierte en un ser similar a un bodhisattva. Eso es otro tema. O sea, es un ser de una humano divino de una alta jerarquía, son 12. Ella se convierte en un ser similar al rasgo de un bodhisattva y actuando conjuntamente, porque sigue actuando conjuntamente en la naturaleza humana, justamente hacia la época en que el ser humano tiene que formarse un alma consciente plena, que es más o menos hacia el siglo XV. Ella sigue actuando ahora en la naturaleza astral del ser humano, desarrollando esta alma consciente, y en esa acción conjunta es que va a crear un ser que se va a llamar antroposofía. Entonces, ante la pregunta de Oscar, si es un mismo ser, pues digamos que sí, en principio es la Eva celestial que integrada, actuando conjuntamente con la divina Sofía, sobre la naturaleza del cuerpo astral del ser humano, sobre el alma sensible, crea el ser espiritual teosofía, actuando sobre la naturaleza astral del ser humano, creando el alma racional, crea el ser filosofía, y actuando sobre la naturaleza astral, creando el alma consciente, nace el ser de la antroposofía. Y es ahí donde Steiner va a cumplir una tarea muy importante en el desarrollo de la antroposofía, pero eso es otro tema. Ahora no vamos a meter con eso, ¿cierto? Porque necesitamos develar el misterio de estas dos Evas, ¿cierto? Entonces,
es claro ahora de que dijimos también, bueno, creo que es un poco más claro, creo yo, que esta acción de la Eva celestial, actuando conjuntamente con la Divina Sofía, ha ido influenciando y permitiendo la evolución de la naturaleza humana. No nos quedamos meramente como seres animados, sino que permite que evolutivamente desarrollemos un alma sensible, un alma racional y un alma consciente. Pero a la vez también permite que en esa interacción evolutiva de creación en la naturaleza humana nazcan o se desarrollen tres seres más, que es la teosofía, la filosofía y la antroposofía como seres espirituales. O sea, seres. O sea, así como dice este filósofo, este científico, que la IA es un ser, ¿sí? Estos son seres también. O sea, en el mundo espiritual se crean seres. Y creamos seres constantemente, pero no somos conscientes de ello. Nuestros miedos crean seres. Nuestras... Eh, todos nuestros aspectos positivos y negativos de nuestra alma crean seres, ¿no? Estamos creando seres constantemente y no somos conscientes de ello. Ahora, dijimos que este ser de la Eva celestial debe poder, así como el alma natánica va a ser el vehículo para que se incorpore el ser del Cristo, debe haber un ser que pueda portar en en su vientre físico, a un ser de esta magnitud como el alma natánica. Y el único ser que por su pureza espiritual puede portar en su vientre a este ser que se va a encarnar como el alma natánica en el Jesús descrito en el Jesús de Lucas, en el Evangelio de Lucas, necesita un alma humana que pueda incorporar este principio. Y esta va a ser la Eva la Eva celestial que va a encarnar en el ser de María descrito por Lucas, o sea, en la María de Lucas. Entonces, esta María de Lucas, que es la Eva celestial, incorporándose en un ser humano, ¿sí? Que van a ser allí, que es un ser humano pristino, que va a tener todo este aspecto de lo virginal de alguna forma, ¿sí? Eh, porque, bueno, hay otro misterio que no voy a entrar en él ahora, cómo fue que concibió, ¿sí? Esta María, ese es otro tema interesante que también describe Steiner, pero esta mujer llamada María, descrita por el Evangelio de Lucas, no concibe a este ser, que va a ser el Jesús de Lucas, a través del deseo sexual. Lo puedo decir porque Steiner lo describe. Va a decir, ella va a quedar como una especie de sueño, de ensoñación, y así en ensoñación, con este José, que es el José de Lucas, van a poder concebir a este ser humano que va a ser el Jesús de Lucas. Sin pecado concebido, se dice, ¿cierto? De alguna manera. Bueno, eso es otro tema muy interesante, pero no quiero desviarme en el tema central que es de Eva Sofía. Bueno, por su parte, ahora está este ser que es la Eva terrenal, la Eva que se dejó seducir por Lucifer, porque ese era el plan, ¿sí? Para poder consumir del fruto del conocimiento. Y esta Eva terrenal también va a tener un momento decisivo digamos, en el momento culmen. Ella debe, dice Steiner, retirarse un poco, dar como un paso al costado para permitir que todo el principio masculino se pueda desarrollar sobre la tierra, que es lo que vamos a conocer ya de la conquista de los persas, antiguo persas, de los protopersas, asirio caldeo Babilonia, eh, viene después eh, la época romana, todo este principio masculino que debía integrarse, o sea, el principio de Caín debía integrarse y conquistar todo el plano de la materia.
Y como esto era necesario de que ese principio masculino fuera conquistando cada vez más hasta lo máximo el desarrollo materialista, conquistara y aprender a transformar la materia, por ejemplo, todo esto de las fuerzas de la electricidad, del magnetismo, de la energía atómica, toda esa conquista debía suceder. Eva terrenal tiene que hacerse un poco al costado para permitir que el principio masculino se despliegue. Obviamente eso es visto desde otro lugar hoy en día por los que miran este principio patriarcal ancestral que oprime y que subyuga, pero quizás sí, pero era necesario, yo digo, ¿no? Entonces, allí en el momento crucial de la humanidad, esta Eva terrestre ahora va a incorporarse en otro ser humano también llamado María, que es la que narra el Evangelio de Mateo. Y esta mujer, como lo dice el mismo Evangelio de Mateo, ya era mayor, no es jovencita como la describe de alguna manera, inocente, cándida de alguna manera, celestial, virginal, como es el ser que describe el Evangelio de Lucas, sino que este ser que describe el Evangelio de Mateo, esta María que describe el Evangelio de Mateo, es un ser ya maduro, que ha vivido, que ha tenido un poco de mundo. Y sobre este aspecto también se dice de que tenía varios hijos antes de tener a este otro Jesús. Entonces siempre se habla de los hermanos de Jesús. ¿Sí? Y esto de alguna manera está escrito en el quinto evangelio, ¿sí? Y también en el evangelio de San Juan. Steiner habla un poco, ahora voy a retomar al final un poco estos textos, ¿sí? Em, Entonces, en estos dos textos, Steiner describe cómo fue este proceso, esta incorporación de esta María, y ella va a ser la que va a aportar, por ser un alma ya terrestre, madura, que ha vivido, que ha conocido el dolor de pecar, ¿sí? De pecar, o sea, hacerse terrenal, de separarse del mundo espiritual, de haberse escindido del mundo espiritual, porta en sí ese dolor que está escrito de alguna manera en el Génesis como comerás de la hierba del campo, que tiene que ver con esa hierba. Las hierbas son amargas, ¿no? Todas son amargas, ¿no? Por eso tenemos que echarle el, el, la vinagreta, ¿cierto? El aceitico de oliva para ponerle un poquito de especias, para quitarle eso amargor. Naturalmente, por eso no les gustan a los niños mucho los vegetales, porque además de ser pesado, porque tiene sabor a metal, tiene un sabor amargo las hierbas. Si uno se las come, las hierbas no son dulces, las dulces son las frutas, ¿no? Entonces, está simbolizado con ese amargo de la tierra, ¿cierto? De la hierba. Ella guarda esa amargura en su alma. De ahí viene el nombre María, va a decir de Steiner. María significa amargo. ¿Sí? Por eso porta ese nombre. Y ella va a poder entonces hacer un alma ya vivida, madura, humana, va a poder incorporar en su vientre al ser más humano más desarrollado hasta su momento. Y ese ser humano más desarrollado hasta su momento, Steiner dice que es el ser que encarnó en la época persa y que lo conocemos como Zaratustra o Zoroastro. Ese ser es el que va a encarnar ahora entonces en el niño Jesús de Mateo. O sea, tenemos al niño Jesús de Mateo y al niño Jesús de Lucas, y tenemos a la María de Lucas y a la María de Mateo. Y por eso allí hay pistas de por qué, si uno analiza, ¿no? Filológicamente los textos, dice, pero estos dos Marías y estos dos Jesús y estos dos José son distintos, ¿no? Es como si hablaran de dos seres diferentes o con dos personalidades distintas, ¿no? Es más, la genealogía que dan los dos es muy distinta. Son dos genealogías muy diferentes. Una es más femenina, otra es más masculina. Predomina más el elemento masculino. Y tiene que ver un poco con este aspecto. Bueno, y ahora voy a dar el paso un poco más complicado, ¿sí? Yo sé que esto no es tan difícil, no es tan fácil, ¿no?
pero también puede ser no difícil al mismo tiempo. Steiner va a escribir, tanto en el Evangelio de Lucas como en el quinto Evangelio, que cuando los dos niños Jesús tienen 12 años, estos dos niños Jesús mueren momentáneamente. Y el ser del niño Jesús de Mateo, que era esta alma trascendida en la evolución, se va a incorporar ahora en el cuerpo del niño Jesús de Lucas. Y así se vuelven uno, hasta los 30 años. Pero de eso no voy a hablar ahora. ¿Sí? Hasta los 30 años, el yo de Zoroastro o Zaratustra, como se le conoce, pero es una individualidad que pues en su vida se le conoce porque fue Steiner dice, fue su evolución más desarrollada, fue en la época persa. Este ser ahora se va a incorporar en el alma pristina, en el cuerpo físico, cuerpo etérico y alma pristina de esta alma natánica del niño Jesús de Lucas. Y Steiner va a decir, por eso sus padres no lo reconocen. Porque no era, inclusive era un niño que era, imagina un niño que nace por primera vez en la vida, es un niño todavía, los niños muy desarrollados, las almas viejas nacen con los ojos abiertos ya, ¿no? Y con dientecitos. Este no, era su primera encarnación, muy tierno, dice Steiner, en estas dos textos, en estos dos libros, porque son dos GA, ¿cierto? Completos. Ahí describe un tanto estos detalles de esta naturaleza de estos dos niños Jesús. Bueno, pero por su parte, y aquí es donde dejemos eso a un lado, porque eso es otro proceso, otra historia de entender qué es lo que pasa acá con este Jesús, que ahora eran dos y ahora se vuelven uno, ¿cierto? Pero lo que nos interesa aquí entender ahora, en este momento de este tema, es que ahora dice Steiner que la María de Lucas, la María virginal de Lucas, también muere. Ella muere. Después de la muerte de su hijo, ella muere. Y digamos que este niño Jesús, acá, el de la María terrestre, digámoslo así, el de la Eva terrestre, el de la María terrestre, que es la de la de Mateo, se muere su hijo y queda con ese dolor. Dice Steiner, va a decir, queda con un dolor de que su hijo ha muerto. Pero ahora, entonces este niño Jesús se incorpora en el alma, cuerpo etérico y cuerpo físico del niño Jesús natánico. O sea, el espíritu de Zaratustra se incorpora en el niño de Jesús natánico y el niño de Jesús de Mateo, niño Jesús de Mateo muere. Pero a su vez, la María, que es la María virginal, la Eva celeste, que ha sido la que ha engendrado al alma natánica, también muere y asciende a los cielos. Y allí va a escribir Steiner, en el Evangelio de San Juan, se va a incorporar de una manera mucho más interna con la Divina Sofía. Y se complica un poco la cosa. O se facilita, diría yo también. Porque ahora queda este niño Jesús natánico, el de Lucas, huérfano de madre, con un padre que se llama José. Y ahora el padre, el José del Jesús de Mateo, también muere. No solamente ha muerto el niño, Jesús de Mateo, sino que también ahora muere el José de Mateo. Entonces la María terrestre queda viuda y sin hijo. Y por algún motivo especial, dice Steiner, se va a encontrar esta María con esta María de Mateo, que es la Eva terrestre,
con el José de Lucas, que ha quedado viudo con un hijo, ¿cierto? Y, y ella se incorpora a la familia. O sea, ahora se vuelven uno, ¿sí? De alguna forma. Una sola familia. Eran dos familias con dos Marías, dos José y dos niños Jesús, y ahora van a ser una sola familia. El Jesús natánico, en el cual se ha incorporado la individualidad de Zoroastro, con su papá José que queda vivo, el niño Jesús de Mateo muere, el papá José de Mateo muere y ahora la María terrestre se incorpora como madrastra del niño Jesús natánico de Lucas. ¿Por qué tengo que decir todo esto? Era más fácil no decirlo, toda esta historia que nos complica la vida, porque es que ahora va a venir algo fenomenal, porque yo mencioné de que la acción conjunta de la Eva Celeste es la que va a permitir, con la Divina Sofía, va a permitir el nacimiento de la antroposofía, pero esto no va a ser posible si ahora en el mundo espiritual la María Virginal, la Eva Celeste, incorporada con el ser de la Divina Sofía, no va a actuar conjuntamente ahora en el ser de la María de Mateo. Ella se incorpora, es como si su alma, totalmente imbuida de la sabiduría divina, de la Divina Sofía, de toda esta jerarquía de la sabiduría divina, ahora se incorpora en el ser de la María de Mateo. Y vuelve a ser esta María de Mateo desde el punto de vista espiritual virgen. Eso es muy complicado. Y yo quiero mencionarlo con una trova colombiana, no sé, los que vivimos un poco por estas zonas de Latinoamérica, sabemos que existen las trovas. Y en Colombia había habían en una época de principios del siglo XX, dos trovadores muy famosos. Uno, que le llamaban Salvo Ruiz, y este Salvo Ruiz era un trovador que tiene inclusive una gran obra muy bonita, inclusive cristiana, de alguna manera hecha a través de la trova. Y otro, un hombre sencillo, arriero, campesino, pero con una capacidad impresionante. Y otro llamado Ñito Restrepo, que este era un hombre ya intelectual, ilustrado, había sido político, fue diputado, fue congresista, fue, perteneció fue un puesto muy importante que es como el controlador general de la nación. Y ambos eran muy dados a la trova, ambos eran trovadores muy reconocidos en su época y se encuentran. Ñito Restrepo y Salvo Ruiz se encuentran y deciden, como los copleros, enfrentarse con las coplas. Entonces, la trova dice así, voy a leerla tal cual como dice la trova, para encontrar el misterio de la concepción virginal o de la concepción de la Eva terrestre, como la Eva terrestre, habiendo dado a luz a un niño, como los seres humanos normales, la Eva, la María narrada por Mateo, que ya había sido madre de varios hijos, ¿cómo es posible de que esta mujer quede nuevamente virgen después de haber concebido y parido los hijos como los seres humanos, como nosotros los seres humanos comunes y corrientes? La trova dice entonces así. em, eh, Cuando me encontré con Ñito, lo está diciendo Salvo, cosa que yo no creía, en verso me preguntó, se está contando Salvo Ruiz, ¿no? Cuando me encontré con Ñito, cosa que yo no creía, en verso me preguntó, ¿quién es la Virgen María? Contésteme, Salvo Ruiz, que te voy a preguntar. ¿Cómo pariendo la Virgen, doncella pudo quedar? Yo después de vacilar,
le di mi contestación, que me pareció oportuna, si equivocado no estoy. Óigame, doctor Restrepo, que le voy a contestar. Tire una piedra en el agua, abre y se vuelve a cerrar. Así, pariendo la Virgen, doncella pudo quedar. Rascrió el triple, o sea, Salvo rascrió el triple, porque eso era con triple, ¿no? Y enseguida dijo así: Salvo de mi corazón, siquiera te conocí. Es una copla muy, digamos, en la historia, es muy interesante, ¿no? Porque es un reto entre copladores, un hombre intelectual, que es esta alma de Salvo, que tiene esta pregunta por la virginidad de la Virgen de Mateo, le hace la pregunta a Ñito, pensando que le va a ganar en esta, ¿no? Porque Ñito era un hombre muy cristiano. No la pregunta por cualquier cosa, es un hombre muy cristiano. Y Ñito, con toda la certeza de un trovador que crea así las coplas instantáneamente, le dice: tire una piedra en el agua, se abre, se vuelve a cerrar. Así la Virgen pariendo, doncella pudo quedar. Es una imagen arquetípica. ¿Han visto esta imagen? Cuando uno está en un lago y uno tira un agua, una piedra en el agua, ella se abre, ¿no? Han visto, ¿no? Cae y se abre y después se cierra de nuevo. Pero esta virginidad narrada por Nito, ¿cierto? No es más que esta acción conjunta, o sea, de la Eva celestial, imbuida plenamente de la sabiduría divina, de los seres de la jerarquía de la sabiduría divina, que se incorpora al alma de la Eva terrestre y le va a poder quitar el peso del pecado de haber consumido el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y de esta manera, durante esos, a partir 12 años, la María de Mateo puede convertirse en la madre del Jesús de Nazaret y acompañarlo en todo su proceso hasta justamente los 30 años, donde ella le va a dar el pase para que asuma el bautizo en el Jordán, eh, por Juan Evangelista, por Juan Bautista. Luego de la muerte de María, de esta María, que ahora ya la María de Mateo incorpora también, se vuelven una sola, va a decir Steiner. Así como en el niño de Jesús natánico se vuelve uno solo con el niño Jesús de Mateo, ahora esta María de Mateo se convierte en una sola, incorporándose en ella plenamente de el ser de la Eva celestial, que está totalmente imbuida de la sabiduría divina, de la divina Sofía. Cuando esta Eva trasciende, la Eva terrenal trasciende, porque ya es una sola, vuelve a ser una sola. Recuerden que en el paraíso han sido divididas, separadas estas almas gemelas, ahora vuelve a ser una sola. Esa acción conjunta a través del tiempo es lo que va a permitir que esta Eva unificada, actuando sobre el cuerpo astral del ser humano, va a desarrollar no solamente el alma consciente en el ser humano, sino que también va a permitir que se desarrolle, nazca el ser de la antroposofía como un ser totalmente individual. Y así hemos llegado de Eva a María o a Sofía. Obviamente quedan muchas cosas por decir, yo sé, muchas cosas por aclarar, pero para ello yo creo que puede ser posible, uno con ustedes es posible, por supuesto, conseguirse un libro que es un compendio de varias, de 14 conferencias de Rudolf Steiner que hablan sobre este misterio. En este libro está titulado Isis María Sofía, su misión y nuestra misión, así ha sido titulado.
es un compendio de alguna forma que está en la colección Cristología y Espiritualidad. Y este libro comprende las siguientes conferencias para poder y uno penetrar en este tema. Los dones de Isis, que es sacado del ciclo de los misterios de Oriente y del cristianismo. Es una conferencia dada en Berlín el 5 de febrero de 1913 y está dentro del ciclo del GA 144. Isis y la Madonna, una conferencia de Berlín del 29 de abril de 1909, está dentro del ciclo GA 57. La leyenda de la nueva Isis, del ciclo de los mitos antiguos, su significado y su conexión con la evolución de la humanidad. Dornach, 6 de enero de 1918, del siglo GA 180. Sofía y Ashamont, del ciclo Cristo y el mundo espiritual, la búsqueda del Santo Grial, en Leipzig, es una conferencia dada el 28 de diciembre de 1913 y está dentro del ciclo de las GA 149. Sofía y Pistis, Dornach, 26 de marzo de 1922, está dentro de las GA 211. La búsqueda de la nueva Isis, la Divina Sofía, que es una conferencia que la primera parte la dio en Dornach el 24 de diciembre de 1920, está dentro del ciclo GA 202, y la segunda parte que la da el 25 de diciembre de 1920, está dentro de ese mismo ciclo de conferencias. Luego está la naturaleza de la Virgen Sofía y el Espíritu Santo, del ciclo Evangelio de San Juan, de este texto que esta conferencia concretamente la da el 31 de mayo de 1908, que está dentro de la conocida como GA 103, que es la que conocemos en español como el Evangelio de San Juan. Luego está la Virgen Sofía y el Espíritu Santo. Es una conferencia dada en Múnich el 31 de mayo de 1908. Está en la GA 103, que ya lo mencionamos. La Virgen Sofía y el Espíritu Santo, Múnich, 5 de noviembre de 1906. Sofía es el mismo Evangelio. Basel, 25 de noviembre de 1907. Está en el ciclo de conferencias GA 100. Quinto Evangelio, eh, eh, el quinto evangelio según la crónica de la Cacha, y es la conferencia de Oslo del 6 de octubre de 1913. Esto está en el compendio de GA 148. Nuevamente la segunda conferencia de este quinto evangelio, que es la de Berlín del 6 de enero de 1914, María y María Magdalena, que está en el ciclo del Evangelio de San Juan, que ya lo mencionamos como la GA 100, la conferencia del 20 de noviembre de 1907, y la unción de Cristo y Sofía, que hace parte de un texto que se llama Lecciones Esotéricas, la parte 3, es una serie de meditaciones y de reflexiones meditativas que da Steiner para los antropósofos de la primera clase, y es la de Hannover del 24 de septiembre de 1907. Este librito, con estas 14 conferencias, que les sugiero lo compren, lo pueden encontrar eh, lo venden, tanto la Pau de Max, la Rudolf Steiner de Madrid y la Antroposófica de Argentina venden este texto. Está traducido ya al español. Y mencioné las GA por aquellos que pronto tienen la posibilidad de meterse a la internet, a los archivos digitalizados de Rudolf Steiner, y ahí pueden encontrar entonces estas GA con esos títulos, y por eso les di la fecha de la conferencia. Los que les gusta leer en alemán, los que pueden leer y les gusta leer en alemán o en inglés, van directamente allí y no tienen que hacer la compra, aunque sería bueno hacer la compra y tenerlo desde las colecciones si no tienen, ¿cierto? Digo yo, qué bueno tener el librito para amasarlo, rayarlo, ¿cierto? Y bueno, pues si lo podemos, nos gusta leer en inglés y o alemán, bueno, las podemos imprimir, bajar y también desde ahí rayarlas y toda esa cosa para poder llenarla de muchas tachones de muchos colores con todas las preguntas que van surgiendo. Bueno, esto ha sido el tema, digamos, que
que pues, nos ha convocado estas semanas, entender un poco esta naturaleza y entender también la importancia de que la antroposofía como tal no es un constructo teórico, que cuando queremos ser antropósofos en el sentido, y aquí puedo decir pleno de la palabra, significa, y ahora ustedes algunos van a poder encontrarme cuando yo con sorna digo de que un antropósofo no se conoce por cuántos libros o conferencias de Steiner se ha leído. Ahora van a poder entender cuando yo digo que un verdadero antropósofo es el que realmente hace un camino de desarrollo interior. Y cuando uno hace este camino de desarrollo interior, uno puede vincularse con el ser de la antroposofía, no con el constructo teórico, que lo podemos tener en estas conferencias. Uno puede leer muy abstractamente. Lo podemos hacer también. Es una parte y un inicio del camino. ¿Sí? Leer la antroposofía tal cual como la tenemos. Pero hay un peligro porque Steiner dice la podemos solamente tomar desde el punto de vista teórico, abstracto. Un verdadero antropósofo es aquel que se vincula, se desarrolla, o sea, hace un camino de desarrollo espiritual de tal manera que desarrolla su alma sensible en el sentido que hemos tratado de escribirlo, su alma racional y su alma consciente. Es decir, convierte su alma en un grial, un receptáculo para que ahora la divina Sofía, o sea, este ser conjunto de la sabiduría divina, unido al ser de las Evas, ¿sí? O de las Marías, unido allí, puede dar vientre al ser del Cristo en nosotros. Y puede tomar cabida esta frase de San Pablo que dice, no yo, sino Cristo en mí. No como un constructo que uno lo recita abstractamente, no yo Cristo en mí, sino Cristo en mí. No, de verdad. Tener realmente la veracidad interior de que cuando digo no yo, sino Cristo en mí, es que estoy creando ese grial en mí mismo, en mi constitución astral, entendiéndose mi alma sensible, racional y consciente, para que allí pueda estar imbuido de la sabiduría divina, que se ha unido conjuntamente con las Evas o con las Marías, con estas dos Marías de Lucas, con la María de Lucas y con la María de Mateo, porque otra historia es la María también de la otra María, no voy a entrar ahora en ese cuento, que son tres Marías representadas en el momento del Gólgota, y por eso arquetípicamente todos los pintores, en especial Grunewald, nos va a mostrar a las tres Marías y a Juan Evangelista, estando allí debajo de la cruz. O sea, podemos hacernos iniciados cristianos. Si realmente como antropósofos logramos desarrollarnos internamente para hacer un cáliz, un grial, en el cual esté imbuido de esa divina Sofía, el ser de la divina Sofía, el ser de la antroposofía hoy en día, que implica teosofía, filosofía, antroposofía, para que el ser del Cristo pueda realmente impregnarnos y poder dar lugar al nacimiento asexual de nuestro yo superior y poder desde allí poder replicar los 7 yo soy del Cristo, unificados en uno, para llegar a ese desarrollo posterior que tendría que dar la humanidad. Y quiero cerrar con este verso que Steiner construye de Sofía. Isis Sofía, sabiduría de Dios. Fue asesinada por Lucifer y en alas de los poderes del mundo fue llevada al espacio infinito del universo. La voluntad de Cristo, trabajando en el hombre, arrebatará de Lucifer y de las barcas del conocimiento y en las barcas del conocimiento espiritual despertará en las almas humanas a Isis Sofía, la sabiduría de Dios. Lo voy a repetir porque me equivoqué. Isis Sofía, sabiduría de Dios, fue asesinada por Lucifer
y en alas de los poderes del mundo, fue llevada al espacio infinito del universo. La voluntad de Cristo, trabajando en el hombre, arrebatará de Lucifer y en las barcas del conocimiento espiritual, despertará en las almas humanas a Isis Sofía, la sabiduría de Dios. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud para cerrar este tema, porque con esto estaríamos cerrando este tema. Y es bueno dejarlo así, dormir, reposar en nuestra alma para después quizás volverlo a trabajar desde otro punto de vista. Ya luego de nuestras vacaciones ahora, pues tomaremos otro tema, que ya miraremos cuál podría ser. Ah, bueno, Agustina, ya mencioné dónde se puede seguir profundizando. Está leyendo aquí el chat. Gracias, Bueno, sí, Mario. Yo te quiero agradecer porque sos tan didáctico, que son estos temas tan complejos que hay que ir metabolizándolos con el tiempo, ¿no? Y como bien decís, volver a retomarlo. Pero vos tenés un modo de explicarlos que a mí realmente me conmueve y bueno, quería agradecerte. con mucho gusto. También Coincido totalmente. Gracias, Mario, por esa sabiduría que en vos está tan extraordinariamente llena de bondad y de generosidad. Gracias. con mucho gusto. Me alegra que no los haya acabado de confundir más. Y si los confundí un poquito más, me disculpa, por favor. No nos pidas recapitulación porque va a estar complicado. Bueno, entonces demos espacio a la parte artística, si no hay inquietudes, preguntas. Bueno, luego revisamos el siguiente tema y lo estamos, porque pues no lo teníamos como, pero no sé, Mario, si esto hace parte también de una inquietud y no sé si puede ser el siguiente tema porque me asalta una duda, no duda, sino una inquietud acerca de las tres corrientes espirituales, ¿no? Es el rosacrucismo, la antroposofía y la corriente Manú. Entonces, en ese orden de ideas y entendiendo que el mismo Steiner dijo que la antroposofía en un futuro no va a ser la corriente espiritual que debemos digamos, abordar, llega la nueva corriente que es la corriente de Manú. Entonces, no sé si esta puede ser un siguiente tema para abordar la corriente Manú y ver cómo actúa, ¿no? En la otra, con la otra facultad del alma, pensaría yo. Ya, bueno, eso implicaría hablar como de los iniciados, que han ayudado a la conformación justamente de esta naturaleza humana, ¿no? Que ellos han participado. Ya vimos una parte como eh, Zoroastro, Zaratustra, la Eva terrenal. ¿En quién se van a metamorfosear a partir de la evolución del tiempo? ¿Quiénes van a ser en otras vidas? Para poder entender esta naturaleza de los iniciados. Por eso es un tema vasto. Bueno, Muy vasto tenemos todo realmente 25, y Mario. complejo. Mario, gracias. Una pregunta sobre este tema que acabamos de cerrar. Eh, pues desde, desde como la formación religiosa católica, siempre se ha dado un lugar muy especial a María, ¿no? Y escucharte me genera como este sentimiento de agradecimiento por esa intención, o sea, viendo lo positivo que puede sacarse de todo ese ejercicio, de todo eso que quizá la iglesia en un buen acto intenta también mostrarnos. Y también agradecer, pues obviamente, a la antroposofía, porque
porque puede develarnos esta verdad, ¿no? Como esta forma de, con- de darle también su justa medida y poner en una posición diferente, un punto de vista diferente, estas creencias que han sido así como inculcadas, pero que tienen también un principio eh, muy verdadero, ¿no? Pero pues no es fácil ver la verdad si no entras y profundizas, y creo que eso también para mí ha sido importante en esto que tú nos has compartido. También darle el lugar desde otro punto de vista, desde otro sentir, a esta imagen de María, ¿no? De qué significa la Virgen María a lo largo de la formación que muchos recibimos como católicos. Entonces, de verdad, gracias, y creo que ha sido muy también sanador para mí de alguna forma reconciliarme con este ser y comprender un poco más la importancia, ¿no? Y que siempre nos ha acompañado y que siempre nos acompañará. Entonces, Mm, gracias. Mario, y acompañando la pregunta de Grace, o sea, ¿por qué se le ha dado tanta importancia en la religión católica a la imagen como imagen de María? De pronto no, si ellos generalmente no nos comparten todo, simplemente nos entregan, son muchas imágenes. ¿Y por qué para la comunidad de cristianos la imagen de María como imagen no es tan representativa, ¿no? Del mismo Steiner. eh, Son como dos polos, ¿no? sí, el, yo pienso que esta comprensión de lo que es el ser María, el ser de las Evas, de las Marías y de las Evas, realmente nos puede redimir mucho eh, de esto que se trae a través de la religión católica, ¿cierto? Del ser de la María. Y ya logramos entender un poco también que esta imagen que de alguna manera se adora de la María en la Iglesia Católica, o bueno, en las diferentes corrientes en que se adora, porque no solamente la Iglesia Católica, ¿cierto? La ortodoxa también contempla este ser de la María. No como la Iglesia Católica, hay unas variaciones, por supuesto, pero es entender de que este ser de que se habla es el ser de las Marías, de estas dos Marías, que lo que pasa es que no lo dicen, ¿no? Porque obviamente se les complica la vida si no nos lo llegan a decir así, porque los quisieron mantener en una especie de oscurantismo eh, teosófico, realmente, ¿cierto? Y filosófico. Nos quisieron mantener en ese oscurantismo. Pero justamente esta comprensión nos permite, digamos, dimensionar en del lugar, de la manera correcta y adecuada al ser de la María. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué estas oraciones de interceder, no directamente ir a Cristo, sino a través de la María, como se dice? Ya podemos entender que el poder interceder es crear un espacio donde esta María pueda realmente manifestarse en nuestro interior y que cree el espacio interior virginal para que el ser de Cristo se pueda manifestar en nosotros. Yo creo que entender, para mí personalmente, entender, cuando leí todas estas conferencias de Steiner en torno a ello, porque era una gran pregunta para mí con la que viví muchos años también, ¿sí? Y peleando, porque yo decía, pero ¿por qué adoran más a María que a Cristo en un momento determinado, ¿no? Yo peleaba un poco con eso. Si son religiones cristianas, ¿por qué se hace tanto como ese énfasis en el ser de María? Luego, esto me ha permitido a mí entenderlo, por un lado, ¿cierto? Entender el pedazo que falta, que no nos cuentan en la historia, entender la verdadera y esencial tarea de las Evas, celestial terrenal, de las dos Marías, de Lucas y de Mateo, para poder que el acontecimiento del Gólgota pudiera realizarse. Y uno lo puede mirar en el campo de la iniciación. Ya es otro campo, otro tema también muy vasto. ¿Cómo podemos entender una iniciación cristiana desde esta mirada? En los diferentes pasos, los 7 pasos de una iniciación, visto desde este punto de vista, desde este lugar.
Pero ¿por qué llegó a esto? Y llega porque justamente para no, y lo voy a decir, y me disculparán por lo que voy a decir, pero es y asumo mi pensamiento individual totalmente de este juicio. Para poder conservar el poder de la iglesia, debe configurarse que la iglesia es la madre. Por eso viene la iglesia es la madre y el sacerdote es el padre. Entonces, la madre, para poderle dar un lugar a la iglesia como institución, no la eclesía, que es la unión entre muchos para comprender la esencia del cristianismo, sino la iglesia como institución terrenal, institución jurídica, además, así como también lo pasa con la antroposofía, que ese es otro tema también ahí en medio de eso, ¿sí? Y un peligro también a futuro. Y Steiner lo dice que en el 2033 es el punto decisivo, y nos lo dice y lo advierte futuristamente con un saber que ya lo puede ver, eh, justamente de que la antroposofía no llegue a ser una institución como lo llegó a ser la Iglesia Católica. ¿Cómo podemos hacer ese tránsito? ¿Sí? Entonces, para no llegar allá. Pero acá ella, para poder constituirse como iglesia, como el alma, ¿sí? De la institucionalidad. Entonces, la iglesia, como iglesia institución, está representada en la María. Y necesitan algo a poder tenerlos allí. ¿Sí? Y el sacerdote representa pues el principio, la iglesia lo femenino materno, el sacerdote lo masculino paterno. Y no es gatito que se llame madre iglesia y al sacerdote se le llame padre como tal. Y ahí hay un tema, pero eso es álgido y no quiero meterme en esas explicaciones teológicas, eso ya son de reflexiones muy puesto a la nube y en la nube queda. Entonces, mejor eso en espacios más personales poderlos hablar, pero es desde esta forma, ¿no? Pero eso permite conservar algo, por un lado, ¿cierto? El culto a este ser de la María, pero también nos permite anquilosarnos y no poder avanzar, ¿sí? Porque volvemos, sería el mismo peligro si la antroposofía se convierte en una institución, que hay un tema ahí ahora en los albores de los 100 años, ¿cierto? De tanto del, de la antroposofía, de la creación de la antroposofía y de la muerte de Steiner. Eso es un tema que está volviéndose a manejar dentro de la antroposofía, y justamente porque puede llegar a pasar y han habido crisis muy serias. De hecho, la primera crisis después de la muerte de Steiner que vio la sociedad antroposófica fue por eso, porque algunos querían defender la institucionalidad como la entendían. Y ese es un tema que lo seguimos viviendo y padeciendo en la antroposofía. Yo lo digo porque me ando metido en esos círculos, ¿sí? Y a veces tratar de uno cómo dice, cómo lo pienso, cómo coloco la idea, porque no falta el que alguien se apropie y sea un guerrero terrenal defensor de la institucionalidad. Y hay que hacerlo en un momento determinado, pero, pero preservando la esencia de lo espiritual, ¿sí? Preservando mucho esa esencia de lo espiritual. Y, y confiar mismo en esa misma fuerza espiritual del ser de la antroposofía. Entonces, es un tema en que nadie está exento de que en el futuro diga y vea a esos antropósofos cómo ahora se vuelve veto y estas cosas ya no vuelven a decir, y son solamente temas que obviamente hay que decirlas en su momento. Nosotros estamos tocando esto después de 3, 4 años, estos temas. Hemos hecho un camino para llegar acá. Por supuesto que hay gente que puede llegar a YouTube, ¿cierto? Y ver esta conferencia sin el camino previo, pero digo, bueno, ya es la vida misma que conlleva que esto sea así, no hay la pregunta en la persona, quizás para encontrarse con esto, pero puede llegar a convertirse en algo que no profundizamos, que se queda solamente en que soy antropósofo porque leo, porque soy miembro de la sociedad antroposófica, pero yo lo diré, seguiré diciendo con sorna. Ser antropósofo no es que tantos libros de Steiner he leído, a qué tantos grupos de la sociedad antroposófica o a cuántas secciones pertenezco, eh, sino que tanto he trabajado conmigo mismo
Y por eso yo digo los ejercicios mal llamados, traducidos subsidiarios, son los ejercicios fundamentales, porque eso es lo que permite que constituyamos nuestra naturaleza astral, permitamos seguir evolucionando, desarrollo del pensar, del sentir, de la voluntad, la mezcla entre estos, para poder desarrollar nuestra alma. Y son peligros que van a estar allí constantes, como los tuvieron en el octavo concilio de Constantinopla, donde se dijo, desde hoy no aparece más, el espíritu no existe más. Y se constituye la iglesia como institución. Pero bueno, eso es otro tema. A Steiner le llevó muchos dolores y sinsabores hablar de eso. Oscar, qué pena, pero es que yo quisiera ampliar un poquito más lo que usted acaba de decir. O sea, ¿Oscar o Mario? ay, perdón, Mario, qué pena. Pues no, yo le voy a Oscar que... No, es porque tengo presente lo que más o menos quiso preguntar Oscar, por eso lo mencioné. Es que yo sí quiero saber entonces en este caso si la María como está constituida a nivel católico, es decir, lo que nos han inculcado del rosario, de venerarla, de rezarle, orarle a ella, de pedir la intercesión de ella, ¿está bien o está mal? Pues yo sé que no es que esté mal, pero hasta dónde lo que hacemos debe ser así. No sé si me hago entender. Bueno, María como tal es un ser espiritual que llegó al rango de Bodhisattva en su desarrollo hasta ahora. Es un ser espiritual. Y como todo ser espiritual podemos, em, ¿cómo se diría? Invocarla, ¿no? Para pedir su ayuda, su auxilio. Y creo que en la medida en que la antroposofía, el ser de la antroposofía nos permite develarnos quién es este ser de María, justamente, nos permite justamente tener una conexión, para mí en lo personal, mucho más viva, verdadera, genuina con el ser de la María. Y claro, cuando uno mira los ejercicios devocionales, como el rosario, por ejemplo, o las oraciones que hay alrededor de María, si lo miramos en el trasfondo, no es más que una ejercitación para desarrollar nuestro cuerpo astral, nuestras almas sensible, racional y consciente. En el fondo es esto. No es más que llegar a estos misterios. Si uno quisiera mirarlo, pero yo no quiero entrar en ese tema porque no lo tocaría, de hecho, lo digo de una vez, pero es como, porque no me corresponde, no soy la persona indicada para eso, eso le correspondería a un genuino católico, y yo no soy un genuino católico, yo tengo que decirlo y reconocerlo, entrar dentro de cómo se develaría realmente los misterios allí a través de esta doctrina devocional que se tiene hacia María. Pero son ejercitaciones. Cuando uno mira, por ejemplo, el rosario y se habla de los misterios, y uno mira qué significa cada misterio y qué significa para este desarrollo del alma sensible, racional y consciente. ¿Qué camino se está haciendo allí? Y lo que se está haciendo realmente es un camino de evolución, nos está describiendo un camino de desarrollo evolutivo de esta constitución de la naturaleza del ser de María. Entonces no está mal. Yo pienso que lo importante es cómo se amplía esas prácticas que tenemos y le damos un lugar mucho más consciente. También podemos, por ejemplo, entender que ¿por qué se aparecen tantas, por qué se adoran a tantas vírgenes Marías? Eso es un montón. Desde los pintores en la iconografía antigua, que la Virgen del Pescado, que la Virgen del Canasto, que la Virgen de la... Cada pintor, si uno mira, por ejemplo, la historia de los grandes de iniciados, que se acercaron a la comprensión del ser de María, y vemos que algunos alcanzan, les da hasta un lugar del alma sensible, y hablan desde ese lugar de esa María, o a otros captan más el alma con su alma racional al ser de María, y otros con su alma consciente. Y vemos una amalgama muy interesante en la iconografía de diversos tipos de María. Y eso nos permitiría entender. O las manifestaciones de la María, que la de Lourdes, que la de... Bueno, hay un montón. ¿Sí? Entonces yo siempre me pregunté, desde muy niño, bueno, ¿cómo así que hay muchas, por qué la iglesia? Eso es una pregunta que mi inquietud acerca de la María era, ¿por qué tantas Marías? Y no es una sola.
Yo decía, ¿por qué la de no sé qué, la de no sé qué? Porque mi mamá era devota de la Virgen, ¿no? Ella tenía muchas camándulas y rezaba y esta doctrina devocional de la Virgen María, ella era muy devota de la Virgen María y tenía varias Marías. Y le digo, bueno, mamá, ¿cuál de todas esas Marías es? Porque es que tenés muchas y no es una sola. Yo ay, le molestaba a mi mamá con esas preguntas, ¿no? La pobre no podía contestarme, por supuesto, ¿no? Me miraba a veces así como con una gran pregunta, pero a veces también como con molestia, ¿no? Como ¿por qué me importuna con sus preguntas? Pero podemos entender que estas diversas Marías, ¿sí? Vírgenes que aparecen, es la representación de esa María celestial, podemos llamarle hoy en día, que manifiesta a la diversidad de almas humanas que se le apareció a los pastorcitos de, de allá de México, ya me olvidó. Eh, esa María Divina se les manifiesta a ellos y ellos allí se les manifiesta de acuerdo a, a, a la tarea del desarrollo espiritual. Y hay muchos relatos, no crean que no solamente son la de Lourdes, o sea, todas estas vírgenes que existen. Hay muchas personas, y lo digo porque yo lo he escuchado en testimonios de decenas de personas que hablan de que a ellos se les ha manifestado una virgen, muy diferente a las otras vírgenes. ¿Sí? Su propia virgen. Es su propio es la asociación entre el ser de la Divina María con nuestro cuerpo astral. Y cuando ese ser de la Divina María se manifiesta en nuestro cuerpo astral, aparece como un holograma que se nos representa como la María de Lourdes de aquí, allá, de acá para acá. ¿Sí? Mario, y a Bueno, nivel del cristianismo, que ellos dicen que, pues, según su creencia, María nada que ver y más bien la sesgan de un modo u otro. Y dicen, María es una persona, un humano más y pare de contar. claro, ese es el peligro, que se materializa el concepto de una persona. Igual como cuando se materializa el concepto de una persona, ¿no? También nos pasa, y es la María como ser físico y no en esta trascendencia que sí o lo es, y lo fue, pero trascendió. Y por eso es un bodhisattva. Entender que es un bodhisattva, quizás eso sería interesante luego, ¿no? Porque un bodhisattva es un ser que encarna es un ser humano, no es un ángel ni un arcángel, es un ser humano de muy alto desarrollo espiritual que desde la esfera del mundo espiritual, él irradia su conciencia y su desarrollo espiritual a los seres humanos. Y él debe encarnar una vez en su vida, en su existencia, más bien, en un cuerpo humano. Un par de veces, quizás algunos, ¿sí? Para cumplir la tarea. Y en ese sentido, cuando entendemos que María, el ser de la divina María, que ahora es una, porque antes eran dos, ahora se vuelven una de nuevo, ¿cierto? Eran dos Evas, ahora se vuelven una. La acción de las dos Evas sobre dos cuerpos físicos humanos llamados María es lo que da llamemos el concepto de la divina María para mí. Ese ser trasciende y se convierte en el lugar de un bodhisattva, o sea, trasciende a bodhisattva. Y claro, es un ser humano y es una persona, pero entender esta persona desde esta dimensión creo que amplía el concepto y antes de pelearse uno con la Iglesia Católica y los conceptos y demás, no, nos amplía, nos ayuda a entender mucho más y nos podemos volver más católicos, más cristianos con esta comprensión. No es que nos va a decir, entonces ahora no soy católico. No, 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 siga siendo católico, pero un católico mucho más, ¿cómo se diría? Más enriquecido, más, con una mirada Consciente, mucho más más amplia, consciente. ¿cierto? No hay que dejar de ser de ninguna religión, de ninguna, cualquiera que sea la nuestra. Porque este concepto de la María también ya se trataba en la época egipcia, era Isis. Pues Steiner retoma el concepto Isis, María, Sofía, porque Isis ya estaba viviendo en el arquetipo de la época egipcia y ahí aparece, por eso habla de la Isis que fue asesinada por Lucifer, pero eso es otra historia que no quiero tratar ahora porque nos confundimos, pero está en los mitos egipcios. ¿Sí? Isis y Osiris. Está en toda esta leyenda que tratamos en la leyenda del templo un poquito al principio, pero no quiero volver sobre ello porque nos enredamos.
¿sí? Pero está este concepto de la María en todas las culturas, en todas las ideologías, en todas las confesiones religiosas, el concepto de esta alma virginal o ser femenino virginal. Y tendríamos que ser como decir como Ñito, ¿cierto? Tire una piedra en el agua, se abre, se vuelve a cerrar, así la Virgen pariendo, doncella pudo quedar. Podemos convertir nuestra alma en eso, en ese recipiente, en esa imagen arquetípica para poder que el ser de Cristo se pueda manifestar en nosotros. Y en ese sentido digamos, tiene sentido lo que dice la Iglesia Católica con respecto a María. Y que no es, sin su intersección no podemos llegar al Cristo. Pero entendemos esta intersección, es crear ese espacio de María en nosotros. Pero bueno, ese es un trabajo de ir conquistando esto de a pocos. Gracias, Mario. Con mucho gusto. Oscar, Muchas gracias, maestro Mario. gracias, Muchas maestro gracias. Mario. Ah. ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿Aló? No, no. ¿Aló? ¿Cuándo nos volvemos Se cayó la a señal, ver? se cayó la señal. Se te cerró el micrófono, Bárbara. 27. O sea que puede ser el El 26. 26 podemos hacerlo, sí. Perfecto. Gracias, Mario. Entonces ya lo 26 de proclamo. agosto. Más no, maestro Mario, más días no. No sé, no hay autorización. Bueno, lo Bueno, tendré en cuenta. Mario, unas felices vacaciones y bueno, vamos a cerrar. Buen descanso, muchas Gracias. Muchas Buen gracias. descanso. Maestro, muchas gracias. Gracias. ¿Quién desea cerrar, por favor? No, Yo cierro. no. ¿Quién cierra? ¿Yo? Bueno, No, Rosalba, cerrá vos, no había visto quién Bueno. había hablado. me encanta este verso. Y que verme. Yo voy viajando, pero bueno, en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muchas gracias, maestros. Rosalvita, muchas gracias a todos, maestro Mario. Muchas Buenas gracias. Buen Chao. descanso. Muy bonito.